Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo y el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina bil Qasim al Mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. El tema de hoy es la fornicación y la norma islámica al respecto. Antes que todo, nosotros queremos definir qué es la fornicación y adulterio según el Islam y según las normas islámicas. Bueno, la definición de la fornicación y ese gran pecado capital que nosotros lo tenemos prohibido en Taurat, lo tenemos prohibido en los evangelios, lo tenemos prohibido en todas las leyes de los seres humanos, porque es pasar límite de la familia, porque es la traición contra límites humanos de la fe, de la familia, de la sociedad, y es lo peor. Es como una persona roba el dinero. En la fornicación una persona está robando la confianza, está robando la generación, está poniendo a la sociedad en una situación muy deterior y podemos decir, una corrupción total. La fornicación. ¿Cuál es la definición de la fornicación? Después hablamos de cómo y qué dicen las normas islámicas, las narraciones, leyes del Corán sobre prohibición de la fornicación, de las relaciones indebidas fuera de matrimonial y las consecuencias de este gran pecado. Y eso es, creo que, bastante importante. Les invito a escuchar ese audio y creo que va a ser de gran ayuda para aclarar el tema. La fornicación significa tener la relación fuera del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Una persona no ha tenido el contrato del matrimonio con otra persona, pero tienen la relación sexual. Esto se llama fornicación. ¿Qué quiere decir el contrato de matrimonio? No significa que uno tiene la intención de casar con otro. No. Matrimonio significa haber comprometido uno a otro y haber recitado la fórmula del matrimonio. ¿Sí? Quiere decir, hayan hecho esposa y esposo de forma, podemos decir, religioso y de forma oficial. Entonces, si una chica y un chico quieren casarse en el futuro, mientras no han casado, cualquier contacto entre ellos es prohibido y se considera fornicación. Todo tipo de las relaciones prematrimoniales se consideran fornicación. Y los hijos que salgan de este tipo de relación en el Islam entre los musulmanes se considera hijo ilegítimo. En cada religión hay que preguntar según las normas de ellos. ¿Sí? En el judaísmo, en el cristianismo. Bueno, ya que hemos sabido cuál es la definición de la fornicación, ¿qué dice el Sagrado Corán? Usted puede ver el Suratul Nur 33 y Suratul Furqan 68 y Suratul Isra, viaje nocturno 32, que lo recito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Y no acerquéis a la fornicación. Por supuesto que eso es una corrupción, un gran pecado y es un mal camino. Wasa'a sabila significa un mal camino. Quiere decir, este camino llegará a muchas consecuencias y un fin infeliz. Bueno, ¿qué dice el mensajero de Dios? Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, el mensajero de Dios, la paz y la bendición de Dios sea con él y su familia, dice: Ishtadda qadabullah azza wa jal. Dios está irritado, se aumenta la ira de Dios. على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها أو غير ذي محرم منها. Se aumenta la ira de Dios contra la mujer
casada que llena su ojo por observando a otros hombres que no son su marido, o otros hombres que son ajenos, no son íntimos. Quiere decir, una mujer, si observa, eso en caso del hombre es peor. Cuando en una narración dice mujer, porque a veces nosotros decimos, oh, mira, el hombre es feo que sea mirón. Pero la narración dice, hasta la mujer es muy feo que sea mirón, que observa y llena su ojo con otros hombres que no sea su marido o su hermano o su padre, personas cercanas. Entonces Dios va a ser irritado, enojado. La ira de Dios se aumenta por la mujer que observa a otros hombres. فإنها إن فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته. Si ella haga esto, observa a otros hombres con deseo, con lujuria, llenando su ojo, quiere decir llenando su corazón también, de apego, del amor de otros hombres ajenos, entonces Dios anula, Dios cancela. Ahbata significa que lo va a anular, lo va a borrar todos los hechos buenos de ella. Dios lo va a eliminar todo lo bueno que ella haya hecho. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, bueno, no solamente la intención, porque la persona cuando va a observar, está poniéndose en el riesgo de caer en el pecado. Y cuando cae en ese gran pecado, ya es una gran, podemos decir, consecuencia y la ira de Dios y el infierno, y es un pecado mortal. Cuando una persona comete ese pecado, muchas narraciones dicen, la persona no puede fornicar, no puede cometer adulterio y siendo creyente. Quiere decir, en ese momento tú debes olvidar a Dios, tú debes abandonar a Dios para poder intentar y cometer ese pecado. Pero no se juntan. Tener la fe de Dios presente en el corazón no se junte con cometer fornicación, cometer adulterio. ¿Me entiende? Entonces, cuando una persona pierde la fe, cae en la incredulidad. Nosotros nos llamamos incrédulo, ojo. Pero el estado de la fe de esa persona se deteriora de tal forma que caerá en la incredulidad. Una persona que caiga en la incredulidad perderá todo lo bueno que haya hecho. Entonces la narración dice, فإنها إن فعلت ذلك, si ella observa a otros hombres ajenos, أحبط الله كل عمل عملته, Dios le va a eliminar todo lo bueno que haya hecho ella. Ojo, hermana musulmana, hermana creyente, a veces se ve que están viendo, no sé, Henry Iglesias, no sé qué, cantante, fulán, futbolista, fulán, actor, fulán, qué. Y no solamente los hombres, que es peor en caso de los hombres, que tiene una esposa joven y está observando a otras mujeres. Y en caso de las mujeres, igual es peor que una mujer sea mirón observando a otros hombres. Qué lástima esto. Y recién salieron modelos hombres, así que feo, qué vergüenza. Bueno, entonces, ¿qué dice la narración? Estamos hablando de la narración del mensajero de Dios. Dice, فَإِنْ أَوْطَأَتْ فِرَاشَهُ غَيْرَهُ, si ella acuesta en la cama con otro hombre, es decir, la narración dice, se junte con otro hombre que no es su esposo, no es su marido, ella ya merece, es la obligación de Dios llevar a ella, quemarla en el fuego del infierno. Para los hombres es lo mismo, ojo. Después que Dios haya torturado, haya castigado a ella en su tumba. Es fuerte esa narración. La ira de Dios se aumenta contra la mujer que llena su ojo mirando a otros hombres ajenos, que no es su marido ni íntimo con ella, y si haga esto, Dios anula todos los actos buenos de ella, y si se junte en la cama con otro hombre, es obligación de Dios que la queme en el fuego después de haberla torturado en su tumba. Vamos a ver siguiente narración.
Cuando hablamos de la fornicación, de la traición, de adulterio, la maldición es igual para el hombre y la mujer que están cometiéndolo. Siempre en el Islam el castigo es igual. Cuando un hombre o una mujer comete algo, para los dos es igual el castigo. No es que a la mujer le van a castigar más o al hombre más, no. Bueno, Imam Ali alayhi salam dice: "Ma zana ghayurun qattu". Si una persona merece un poco de ser hombre, de ser fiel, nunca cometerá la fornicación. Lamentablemente la palabra ghayur a veces lo traducen al español como celoso. Celo es como envidia, es un mal carácter. Pero ghayur significa una persona fuerte que proteja a su familia. Sea una mujer que proteja a su marido, sea un hombre que proteja a su esposa. Eso se llama en idioma árabe ghayur. Dice el profeta Abraham era ghayur. Ghayur significa una persona que le importaba castidad, la fe, pudor, pureza de su familia. Esta persona no podemos llamarlo celoso. No es celo. Eso no es celo. Eso es no quiero que mi familia caiga en el infierno. Eso no es celo. Eso es que yo soy responsable. Yo lo llamo responsable, religioso, fuerte. Nunca una persona responsable nunca cometerá este gran pecado de fornicación, adulterio, traición. Las palabras zina corresponde a los dos, a la fornicación, que es para los solteros, y también a adulterio, que es para los casados. A los dos corresponde. Cuando entonces decimos zina, refiere a los dos. El hecho del hombre o el hecho de la mujer, a los dos refiere a palabras zina. Bueno, Imam Sadiq alayhi salam dice: "Inna ashadda an-nas 'adaban yawm al-qiyamah". La gente más castigada y peor castigada en el día del juicio final es el hombre rajulun aqarra nutfatahu fi rahimin tahrumu alayh. Es el hombre que haya colocado su esperma en vagina que no le pertenece, que haya puesto su esperma en donde no le pertenece. Ojo, no hay que olvidar, la ley del Corán no dice no cometan adulterio, dice no acerquéis, no os acerquéis a la fornicación. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, no cometan lo que se considere como requisito, como primer paso, como la puerta de ese pecado. Por ejemplo, usted sabe que si empiezas a observar cosas indebidas, sea en la tele, sea en, no sé, este lugar, sea en internet, ¿sí? Esto te lleva a cometer el pecado. Entonces, el Sagrado Corán dice, no cometas esto. Quiere decir, esa mirada es prohibido, porque esa mirada es una puerta hacia la fornicación. Por ejemplo, tú sabes que si vas a bailar, si vas a esta reunión, a esta fiesta, estrechas la mano de esa mujer, besas a ella, etcétera, te lleva hacia el pecado. Entonces, esto es prohibido. Vamos a la siguiente narración. Imam Rizá alayhi salam dice: حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس. Imam Rizá alayhi salam, el octavo imam, quien su tumba está en Mashhad, él dice: حرم الزنا, ha sido prohibida la fornicación, el adulterio, لما فيه من الفساد, por tantas consecuencias, corrupciones que tenía, perjuicios que tenía. ¿De qué? Min qatl al-anfus, asesinatos que hay en el zina. ¿Por qué? Cuando una persona comete zina hemos dicho fornicación o adulterio. Cuando una persona comete esto, entonces, bueno, otros vienen a vengar. Porque fornicación significa el hombre tiene una relación que no quiere asumir la responsabilidad. La mujer tiene una relación que no quiere ser fiel a este hombre. ¿Me entienden? Entonces las dos partes quieren traicionar a otro. Quiere decir, ahora vamos a acostar juntos, pero ninguno no va a asumir la responsabilidad. Ni el hombre asume la responsabilidad de este hijo, ni la mujer asume la responsabilidad de ser fiel a ese hombre. Entonces ahí, en el mismo momento del amor, hay un odio profundo. Porque en el mismo momento el hombre está pensando, bueno, ¿cómo deshacerme de ella? Aprovecho y voy a deshacerme de ella.
Ella en el mismo momento está pensando, bueno, el hombre mañana con quién va a acostar, cómo me va a traicionar, ese hombre si me va a abandonar y qué voy a hacer. Muchas veces las mujeres menos son traidoras, ¿sí? Los hombres son peores en la fornicación, pero los dos están en el fuego, ojo. Entonces, Imam Rizá alayhi salam dice, "Leqatl al-anfus", cuando hay odio, hay venganza. Ella mañana va a ver que el hombre ha salido con otra mujer. Dice, ya, ahora voy a vengar de él y su amante. Entonces va a haber tantos asesinatos que pasó por un origen del pecado que era fornicación y adulterio. وَذَهَابِ الْأَنْسَابِ, la pérdida de la generación. ¿A quién pertenece ese chico, ese niño recién nacido? ¿Quién es su padre? No se sabe. Cuando se pierde, podemos decir, la descendencia, no hay más herencia, no hay más responsabilidad social, no hay más educación, se pierde la economía. Pasará todo lo que hoy en día está pasando. Imagínate, los hijos así sueltos en la calle. Cada uno de sus hijos tenía un padre biológico y una madre biológica, pero lo han abandonado. ¿Y cuántas consecuencias viene de eso? وَتَرْكَ تَرْبِيَةَ لِلْأَطْفَالِ. Imam Rizá alayhi salam, tan sabio, sallallahu alayhi wa Ali ibn Musa Rizá. La bendición de Dios sea con usted, ya Ali ibn Musa Rizá, ya Imam Rizá. Qué lindo es esa narración. Dice, وَتَرْكَ تَرْبِيَةَ لِلْأَطْفَالِ. Uno de los perjuicios de la fornicación del adulterio es abandonan la educación de los hijos. Ahora vea la sociedad. Adolescentes que cometen delincuencia. Todo por lo que, si ese niño o esa niña que han caído en drogadicción, adulterio, no sé, tal, un montón de cosas, esos niños ya delincuentes, para un poco de dinero van a trasladar droga, van a, no sé, robar, van a hacer un montón de cosas. ¿Y eso por qué? Porque no ha tenido una madre que le ame a ese niño, lo ama o la ama a esa niña, y no ha tenido un padre que sea responsable de esa casa económicamente. del mawarith. Se corrompe la herencia. La persona que no merece está heredando, la persona que merece no hereda. Y hay miles de otras cosas, de consecuencias y perjuicios en ese pecado. Entonces Dios lo ha prohibido en todas las religiones. Está en la ley mosaica, está en la ley del profeta Noé, está en la ley del profeta Abraham, está en la ley del profeta Adán, y está más fuerte en la ley del último y el mejor profeta de Dios, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La paz y la bendición de Dios sea con él. Bueno, ahora vamos a ver las consecuencias, la maldición de Dios que cae sobre la persona que comete adulterio y fornicación. Escúchalo bien, atento. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dice: Ya Ali, fi zina sittu khisalen. Oh Ali, en la fornicación hay 6 caracteres. 6 caracteres, 6 consecuencias, 6 perjuicios. Mira, el profeta está transmitiendo su sabiduría al Imam Ali alayhi salam, porque el mismo profeta nos ha enseñado: Ana madinatul ilm wa aliyun babaha. Yo soy la ciudad de la sabiduría y Ali es la puerta. Entonces el profeta enseñó muchas cosas al Imam Ali alayhi salam. Entonces dice, en la fornicación hay 6 perjuicios, 6 consecuencias. Primero, es la parte que habla sobre las consecuencias, perjuicio, la maldición que trae en ese mundo material. Salathun minha fi dunya wa salathun fil akhirah. 3 de ellos son maldiciones en ese mundo material, aquí en ese mundo. Wa salathun fil akhirah. Y 3 de esos castigos, de estas maldiciones, lo recibirá más allá, después de la muerte. فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا. Y las consecuencias en ese mundo. فَيَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ. Ese pecado, el mismo pecado, difamará, deshonrará a la persona que lo cometa. El pecado lo hace.
Quiere decir, la naturaleza de la fornicación, de adulterio, la persona que lo cometa, todo el mundo lo sabrá. Y todo el mundo sabrá que esta persona es sucia. Fayadhabu bil baha. Baha significa el respeto, la fama, el honor, el orgullo, respeto social. Todo el mundo ya dice, este es inferior, es odiable, esa persona es horrible. Es un sinvergüenza. Es un zorro, es un zorra, así lo llaman. وَيُعَجِّلُ الْفَنَاء. Y trae la aniquilación. A esa persona lo lleva hacia la aniquilación. وَيُعَجِّلُ الْفَنَاء. Apresura tu aniquilación a la persona que lo está cometiendo. Muere joven o vive, pero Dios quitará su bendición de vida de esa persona. Puede ser que vive mucho tiempo, muchos años, pero esta persona ha sido muerto de muchos años. Quiere decir, muerto en la maldición de Dios. La vida es la vida que puedas vivir en la bendición de Dios, en la misericordia de Dios. Pero la persona que vive en la maldición, esto es vayu'ajjilu al-fana, significa apresura su aniquilación. Aniquilación puede ser una parte de aniquilación espiritual y una parte de aniquilación corporal. Y no es solamente aniquilación corporal, que es una parte de también consecuencia. O va a morir, o morirá espiritualmente y recibirá la maldición que sufrirá el resto de la vida lleno de la maldición. Puede ser una persona que tenga mucho dinero, pero tiene maldición en su vida. No puede aprovechar de su dinero. Sufre. Eso es la maldición de Dios. وَيَقْتَعُ الرِّزْقِ. A esa persona Dios le cortará el sustento puro, lícito. Esa persona ya no puede comer más comida lícita. Quiere decir, Dios a esa persona le va a proporcionar cosas ilícitas. Esta persona ya no recibirá la bendición de Dios en su sustento. Pura maldición. Esa maldición puede que le dé, podemos decir, enfermedad. Esta maldición quiere decir que lo lleva, sacar sustento lo lleva en caminos incorrectos. Drogadicción, prostitución, un montón de cosas puede ser. Pero el dinero lícito lo perderá, nunca lo va a conseguir. Recibirá lo que recibirá con la maldición. وَيَقْتَعُ الرِّزْقِ. Dios le cortará el sustento puro lícito. وَأَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ. Y las consecuencias en más allá. فَسُوءُ الْحِسَابِ. Le van a sacar la cuenta bien dura. Contabilizarán todos los pecados y lo más mínimos. Le tratarán lo más difícil posible. Wasakhatur Rahman. La ira del clemente. Mira, Sakhatur Rahman. La ira de Dios que es misericordioso y es clemente. Es amable, es cariñoso. Pero la ira de ese Dios lo va a recibir. Wal khuludu fin nar. Dios mío, que nos salve de ese gran pecado. La eternidad en el fuego. Si una persona muera sin haber arrepentido de ese gran pecado, sufrirá la eternidad en ese pecado. Que Dios salve a todos de ese pecado. Ojalá que Dios no lo quiera, pero si uno haya cometido ese pecado, debe arrepentirse ya. Aléjate del pecado. Abandone tu ciudad. Vaya a otra ciudad a vivir un lugar sano. Vaya a un lugar donde puedas vivir islámicamente, que puedas vivir correctamente. Imam Ali alayhi salam dice: Az-zina yurisu al-faqr. La fornicación, el adulterio, te heredará la pobreza espiritual, pobreza material, sufrimiento. Quiere decir, tú no recibes un sustento con bendición. Imam Baqir alayhi salam dice, el cuarto imam Baqir alayhi salam, el hijo del imam Sajjad alayhi salam, dice: وجدنا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Hemos encontrado en el libro del mensajero de Dios. ¿Qué quiere decir ese libro?
hubo un libro de narraciones directas del profeta que pasaba por imam. Cada imam pasaba de mano del imam a su hijo y así hasta que hoy en día está en manos del imam Mahdi alayhi salam. Dice, hemos encontrado en ese libro, que es pura narraciones del profeta, dice: إذا ظهر الزنا من بعدي كثر موت الفجاءة أو موت الفجأة. Cuando se aumenta después de mí, profeta del Islam está prediciendo, después de mí, cuando aparezca, se aumente la fornicación, adulterio en la tierra, kathura, aumentará, mautul faj'a, muertes de repentes. Faj'a significa así, por nada. La persona cae y muere. Cuando una de las maldiciones de la fornicación, de adulterio, es que en donde haya mucho esto, hay muchas muertes. Muertes así, o sea, ¿qué pasó? De repente murió. Sí, murió así de repente por nada. Tantos cánceres, tantos problemas, tantas enfermedades. Imam Sadiq alayhi salam dice: "Idha fasha az-zina dhaharat az-zalazil." Cuando descaradamente, fasha significa se evidencia, se aparezca. Cuando aparezca, podemos decir, cuando salga en todo lado. Así hoy en día, lamentablemente, personas así descaradamente dicen: sí, ya tenemos esto, ya tenemos un club nocturno, así descaradamente, sí es striptease. Ese qué vergüenza. Dice, cuando eso pasa, aparezca ese gran pecado, aparecerán en todo lado de la tierra terremotos que ya morirá mucha gente. Quiere decir, eso tsunami es un montón de otras cosas. Quiere decir, aflicciones celestiales que vienen a la tierra. Muchos son por los pecados. Hoy en día la ciencia aún no ha sido tan hábil, tan astuto para poder estudiar la relación que hay entre cosas materiales y cosas espirituales. Ellos en parte lo han descubierto. Dicen, sí, por ejemplo, cuando un enfermo está de buen espíritu, de mucha motivación, se le cura la enfermedad más rápida. Pero esto no es suficiente. ¿Cuál es la relación que hay entre una súplica y la curación? ¿Cuál es? Aún la ciencia no lo ha descubierto y no puede negarlo. Y al revés, hay muchos estudios que lo afirman. Dicen, sí, que decir, el estado ánimo de la persona le ayuda, la espiritualidad de la persona le ayuda en curar su enfermedad. Entonces, ¿cómo no haya relación entre el estado espiritual, el pecado y las cosas materiales, otras cosas materiales? La tierra, el cielo. Las narraciones dicen, cada acto nuestro tiene efecto en todo el universo. Si tú cometas pecado, yo cometa pecado, esto va a mover las tierras y los cielos y tendrá las consecuencias, traerá la maldición. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Cuando hablamos de la fornicación, no significa tener el coito, no. La fornicación significa, el zina, la narración es cuando explican zina, dice, cada miembro del cuerpo tiene una parte de esa maldición, de ese pecado. ¿Qué quiere decir? Nuestro santísimo profeta Jesús, la paz y la bendición de Dios sea con él y su madre, Masih alayhi salam, dice, أيما امرأة استعطرت وخرجت ليوجد ريحها فهي زانية وكل عين زانية. Cualquier mujer que se perfume, es narración del Santísimo Jesús, escúchalo. Si yo quiero ser un buen cristiano, debo escuchar la palabra de Jesús. Dice, cualquier mujer que se perfuma y salga de su casa para atraer atención de los hombres, que los hombres cuando, mira qué aroma, qué perfume, y ya van a observar a ella, entonces ella llevará la maldición del pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque está provocando a estos hombres a caer en el pecado. Tú que provocas, entonces tiene la parte de la culpa.
tienes la parte de ese pecado. Si ese hombre, así olfateando tu perfume, va a excitarse, y entonces va a buscar y cae en la fornicación, tú tienes la parte de la culpa. Entonces tú también eres culpable de eso. Entonces, fahiyya zaniya, ella es fornicadora, ella es adúltera. Va kullu aynin zaniyatun. Y cada hombre que observa a ella, el hombre también, por observar a ella, su ojo llevará esa maldición de caer en ese pecado. Quiere decir, la maldición del pecado no es solamente en el coito. Dice, no, es que solamente nos hemos besado, nos hemos manoseado, no hemos hecho nada. ¿Qué es eso? Por supuesto que tú también llevarás esa culpa. Y no es solamente el coito. La persona que se acerque al pecado está cometiendo el pecado. Otra narración del Santísimo Jesús, la paz y la bendición de Dios sea con él y su madre. Dice Jesús, Isa ibn Maryam alayhi salam, dice, La takunanna hadidan nadar ila ma laysa lak. No sea mirón a lo que no te pertenece. Hermana, hermano, Jesús dice, no seas mirón a lo que no te pertenece. فَإِنَّهُ لَنْ يَزْنِي فَرْجُكَ مَا حَفِظْتَ عَيْنَكَ. Por supuesto, tu parte privada no cometerá la fornicación, adulterio y la traición. Mientras tanto, tú proteges tu mirada, proteges tu ojo. Mientras tanto, tú cuides tu mirada, bajas la mirada, no vas a caer en la traición. فإن قدرت أن لا تنظر إلى ثوب المرأة التي لا تحل لك فافعل. Si puedes no observar a la ropa de una mujer ajena, hágalo. A una mujer ajena que no es lícita para ti, hágalo. ¿Qué quiere decir? Yo cuando observo a la ropa de la mujer, por ejemplo, hasta si es la ropa colgada, ya los hombres van a imaginar el tamaño del cuerpo de ella, ¿me entiende? Eso le provoca, excita al hombre, ¿me entiende? Si puedes no observar hasta la ropa de una mujer, hágalo. Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, el mensajero de Dios dice, ala kulli nafsin min bani Adam kutaba haddun min az-zina adraka dhalika la mahawla. Cada uno de los seres humanos de alguna forma están recibiendo la maldición de la fornicación. ¿Y cómo así? فَالْعَيْنُ زِنَاهَا النَّذَارِ. El ojo, su traición, su fornicación es la mirada prohibida, la mirada ilícita. وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْمَاشِي. El pie, su fornicación, su maldición es cuando está caminando hacia el pecado. وَالْأُذُنُ زِنَاهَا الْإِسْتِمَاعِ. Y el oído, su fornicación, su maldición es escuchar para llegar al pecado. Eso es horrible. Inshallah, pedimos al Altísimo que nos salve de ese gran pecado, de esa gran maldición, que hoy en día, la verdad, tanta maldición ha caído sobre la faz de la tierra. Ahora entonces ser creyente, ser practicante, tiene más valor. Entonces Dios hace más caso a esa persona. Dios observa nuestra obediencia, no nuestras palabras, no nuestros dichos. Muchos hablan, pero lo importante es cumplirlo. Ojalá que no seamos de ellos que dice, kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Es muy pesado, es muy inaceptable para Dios que digan cosas que vosotros mismos no lo cumplen. No lo cumpléis. Bueno, inshallah, pedimos del Altísimo que someta a nuestros corazones, haga a nuestros corazones sometidos, obedientes al Señor, inshallah, que seamos humildes, que aceptemos, que luchemos contra la lujuria, seamos fieles a Dios, a las normas de Dios y para recibir la bendición de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes. Puedes enviar tus preguntas directamente al Sheikh Komi. Busca Sheikh Komi, SHEIJ-QOMI. Lo buscas en internet y ahí está mi WhatsApp, ahí está Facebook, ahí está todas las páginas. Y hasta puedes buscar en Google
todas las charlas que quieres. Por ejemplo, buscas el matrimonio Sheikh Komi. 3 palabras pones, salen mis charlas. Que inshallah que Dios les bendiga. Con gusto recibiré sus opiniones para inshallah mejorar nuestras charlas. Seguimos con las charlas, si Dios quiera, si Dios permite, nos dé vida. Y esperamos que ustedes nos recuerdan en sus súplicas y recuerdan que ese siervo pecador de Dios, ese siervo que necesitado, que yo necesito más que todo la súplica, y que ustedes inshallah recuerdan también a nosotros, pidan a Dios que nos ayude en ese camino de la piedad, en ese camino de la obediencia y misericordia de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.